Amados hermanos, les quiero saludar con mucho cariño en este día. Sé que estamos viviendo algunos días medios especiales, medios difíciles, pero con ánimo, tenemos ánimo porque estamos sirviendo a un Dios maravilloso, a un Dios bueno, a un Dios que nos ha revelado todo para que nosotros no tengamos que estar pasando miedos ni temores. Quisiera compartir con ustedes, amados hermanos, algo bíblico que nos pueda ayudar. Y sé que hoy día en las redes sociales y en todas partes aparecen demasiados predicadores, apóstoles, en fin, profetas, hablando cada cosa, hermano, que a mí me tiene admirado. Yo he tenido que borrar un montón de gente, a gente en éxtasis que Dios les reveló, que el ángel de la muerte y tantas cosas que he escuchado estos días, hermano amado. Pero yo quiero que nosotros como hijos de Dios sepamos lo que está pasando. Y yo quiero primeramente decirles con la sonrisa en mi cara de que las cosas no se van a mejorar, hermanos amados. Las cosas van a venir peores. Y es por eso que nosotros los hijos de Dios debemos de estudiar las Escrituras, debemos de conocer lo que papá quiere que sepamos, ¿verdad? No nos debemos de alarmar, debemos de estar alegres, felices, porque la palabra de Dios dice que cuando estas cosas pasen, nuestra redención ya viene. Sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos ¿verdad? Y las cosas no las vamos a cambiar nosotros, ni decretando, ni gritando, ni tiritando, ni hablando en lenguas, ni haciendo ninguna de esas cosas. Vamos a cambiar los planes las cosas como están sucediendo. Pero quiero comenzar, hermanos, hablando primero de lo que Jesús nos enseñó en su palabra. Y Jesús dijo que en los últimos tiempos iban a haber situaciones difíciles, ¿verdad? Cuando estaba ahí en el monte de los olivos, dijo Jesús: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañará. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Estoy hablando palabras textuales de Jesús, que las dejó grabadas, ¿verdad? Mateo en el capítulo 24, del versículo 4 hasta el versículo 14. Palabras de Jesús. Yo le creo a Jesús, y yo estoy seguro que tú también le crees. Tenemos que estudiar las Escrituras para saber lo que está pasando. Habla de pestes, habla de rumores de guerra, ¿verdad? Dice, pero este es solamente el principio. Así que, hermano amado, yo quiero esta noche, aquí desde mi hogar, de mi oficina, en mi casa, he sentido el deseo de poder compartir estas enseñanzas con nuestras iglesias. Vendrán tiempos peores, hermanos. O sea, si la cosa está difícil hoy día, debemos de entender que vendrán aún tiempos peores. O sea, las cosas no se van a arreglar. Por eso es que necesitamos conocer las Escrituras. Necesitamos saber lo que Dios tiene planeado para nosotros y cómo funcionan todas las cosas. Primero quiero decirte, amado, que esto que está sucediendo no es voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Porque quiero que entiendas, y yo creo que me voy a tomar algunos videos para poder explicar esto, hermano, para que podamos entenderlo. Llevo estudiando las Escrituras muchos años y la verdad es que no creo que me las sé todas, pero he sido una persona que me he mantenido solamente estudiando la palabra, la Escritura. Soy muy enemigo de libros y de otros profetas,
maestros, teólogos, ¿verdad? De repente me interesan buscarlos como referencias, pero la mayoría de las enseñanzas yo las he estudiado por la palabra misma y creo que el Espíritu Santo de Dios es capaz de revelarnos a cada uno de nosotros estas verdades. Te lo digo porque lo ha hecho conmigo. Tuve el interés, cuando me convertí, de estudiar la Escritura. Yo dije, yo no quiero ser un evangélico más que cree todo lo que se les dice, ¿verdad? Que no leen sus Escrituras, que no oran, que no busquen de Dios. Yo dije, si yo voy a ser cristiano, voy a entender lo que la palabra de Dios dice. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque yo antes creía en otras cosas. Yo creía en gnosticismo, ¿verdad? Y fui maestro de enseñanzas como los chakras, el kundalini, los centros de energía, de transmutación. En fin, fui maestro cuando fui muy joven, ¿verdad? Y un día llegué a las plantas de Jesús y me di cuenta que la palabra de Dios me decía, si alguno cree que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Y entonces ahí comenzó mi búsqueda, y ahí comenzó ese deseo, esa hambre por conocer la palabra de Dios. Yo dije, si voy a ser cristiano, debo de conocer la palabra. Y claro, yo creo que estoy en la superficie de la verdad, porque la verdad es grande y me quedan muchos años para seguir estudiando. Pero una cosa es, hermano amado, que cuando Dios nos creó a nosotros, nos creó con el libre albedrío. O sea, nos dejó a nosotros con la libertad de tomar decisiones. Dios tan amoroso, un Dios tan maravilloso y hermoso que dijo, voy a crear este hombre, y usted sabe cómo nos creó a nosotros y a la mujer, pero nos dejó con libre albedrío, que tomaran nuestras propias decisiones. Y entonces fue esas decisiones que tomamos nosotros, que tomó Adán y Eva en cierta forma, que desobedecieron. ¿Por qué? Porque Dios les dio la oportunidad de que ellos tomaran sus propias decisiones. Y la verdad es que hasta el día de hoy nosotros tomamos decisiones todos los días, ¿verdad? Y entonces la decisión que tomó Adán y Eva fue la decisión equivocada. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la voluntad de Dios? Cuando entendamos lo que es la voluntad de Dios, mira, la voluntad de Dios, hermano amado, y pónetelo, grábatelo en tu corazón. La voluntad de Dios era que el hombre y la mujer viviéramos eternamente en el paraíso, sin dolores, sin angustias, sin vergüenza, sin nada malo, hermano. Era un mundo maravilloso, era hermoso, era el paraíso, era la comunión, el amor, el entendimiento. Ahí andaban desnudos porque no había vergüenza, no había nada malo, hermano amado, nada. Esa es la voluntad de Dios, que viviéramos de esa manera. Pero vino el enemigo, ¿y qué hizo? Engañó al hombre. El hombre, cuando cayó, inmediatamente sabemos lo que le pasó. Buscó hojas, se tapó, se escondió de Dios, se fue de Dios, se alejó, ¿verdad? Y Dios, cuando se comunicaba con él, interesante este punto, cuando se comunicaba con él, le preguntó, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué pasa contigo? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios tenía una comunión con Adán y con Eva, una comunión como la que nosotros deseamos hoy día. Era una comunión de amistad, era una comunión de fraternidad, ¿verdad? Es la que nosotros vamos a tener, no esa comunión que el hombre busca, el religioso, que en ayuno, que en oración, de meterse en un mundo espiritual profundo. Hermano, Dios es grande y es profundo, pero nos creó de esta manera a imagen de Él, y somos amigos de Él, ¿verdad? Tengo otro mensaje con respecto a lo que es la amistad, y creo que lo prediqué en una oportunidad allá en la iglesia en Barranquilla. Pero Dios quiere tener comunión, quiere ser amigo, porque esa era la voluntad de Dios en un principio. Bueno, el hombre ha tomado sus propias decisiones, se equivocó, fue sacado del huerto, y hoy día nosotros vivimos las consecuencias del pecado, ¿verdad? Aunque buscamos de Dios, tenemos un problema serio en nuestra vida. Aunque Cristo sabemos que Dios primeramente buscó su pueblo, lo trató de acercarse, de tenerlo cerquita de Él, es el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, que sigue siendo el pueblo elegido de Dios, ¿verdad? Y a nosotros nos alcanzó también a través del sacrificio de Jesús, porque Jesús vino a morir por toda la humanidad. Y entonces Dios ha hecho todo lo imposible por acercarse a nosotros, ¿verdad? Pero a lo que quiero llegar, hermano, es que las decisiones nuestras, vivimos un mundo como el que vivimos simplemente porque tenemos libre albedrío para decidir nosotros, hermanos amados, decidir
lo que vamos a hacer. Por lo tanto, quiero decirte esto. Lo que está pasando en el mundo hoy día no es la voluntad de Dios, ¿verdad? El hombre tomó sus propias decisiones y después el pueblo de Dios decidió que quería tener un rey, después que, ¿verdad? Sabemos la historia de la humanidad, cómo ha ido, ¿verdad? Los imperios han ido surgiendo con Nabucodonosor, ¿verdad? El imperio babilónico, después el imperio medo-persa, después el imperio griego, hasta llegar al imperio romano, cuando fue la época en que Jesús vino a vivir aquí entre medio de nosotros, en la tierra. Y entonces sabemos que todos estos reinos, hermanos, se han desarrollado y han formado, y es un sistema que no está dirigido ni gobernado por Dios, ¿verdad? Y aquí voy a hablar de otro tema, y no me quiero salir mucho, pero cada vez que tenga un estudio voy a tomar ciertas partes con respecto a esto. Pero mira, la voluntad de Dios, no se hace. Y yo quiero que aprendamos, hermanos amados, a quitarnos esa cultura evangélica que hemos adquirido no sé de dónde, ¿verdad? Hemos adquirido la cultura evangélica, donde nos enseña que todo lo que pasa es voluntad de Dios. Y esta famosa palabrita de que todo lo que pasa es voluntad de Dios, que Dios está en control, que Dios... Hermano, Dios no está en control. Dios no gobierna el mundo. No gobierna el mundo. Y entonces, ¿por qué te lo digo? ¿Por qué no gobierna el mundo? Porque cuando Adán y Eva cayeron en pecado, le entregaron el poder y la autoridad a Satanás. Quien tenía la autoridad y el control de todo era Adán. Le dijo, tú juzgarás, tú reinas, tú vas a ser el dueño, le vas a poner nombre, tú vas a ser el... Pero cuando él cayó, le entregó esa autoridad a Satanás, y Satanás desde aquella época ha tomado control aquí en la tierra. ¿Por qué te lo digo? Porque cuando Jesús vino a la tierra, ¿verdad? Mateo capítulo 4 nos enseña que cuando Jesús comienza su ministerio, ¿verdad? Después de estar en Capernaum, de haber sido bautizado por Juan el Bautista, dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Y ahí en el desierto, dice, después de 40 días que estuvo ayunando Jesús, se le apareció el tentador, Satanás. Y le ofreció, hermano amado, primeramente, ¿qué fue que le dijo? Después de 40 días, le dijo, Jesús, tú tienes hambre, ¿por qué no mandas que las piedras se conviertan en pan? Y, ¿verdad? Y Jesús le respondió que no solamente de pan vivirá el hombre. Y después le dice que lo llevó al pináculo más alto del templo y le dijo, Jesús, lánzate porque ángeles vendrán y te ayudarán. Y entonces Jesús le dijo, no, ¿verdad? Que trató de tentarlo para que Jesús se lanzara y mostrara que tenía poder, que podía volar, que podía, no sé, ¿verdad? Quiso él tentar a Jesús con las mismas tentaciones que nos tienta a nosotros. Y después le dice, lo llevó a un monte más alto, dice, ¿verdad? Y en ese monte dice que él le mostró en un segundo, dice que le mostró todos los reinos de la tierra. Y le dijo, mira, si tú me adorares a mí, yo te entregaré todos estos reinos. Y Jesús le dijo, apartaos de mí, ¿verdad? Que él iba a ser solamente a Dios iba a servir. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que Satanás es el dueño de este sistema, hermano. Satanás ha tomado control de la tierra. Y todo lo que sucede aquí no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se hace cuando conocemos lo que la palabra de Dios a nosotros nos dice. Cuando nosotros hacemos lo que Él dice, estamos haciendo la voluntad de Dios. Cuando Jesús le enseñó a sus discípulos a orar, les dijo, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dice, hágase su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Por qué? Porque en el cielo la voluntad de Dios se hace, ¿verdad? Dios creó ángeles, hacen lo que Dios dice. Pero nosotros, hermanos amados, nos dio libre albedrío para que nosotros pudiésemos tomar nuestras propias decisiones. Entonces, tenemos que entender esto. La voluntad de Dios era que viviéramos en el paraíso. La voluntad de Dios era que viviéramos en armonía, que tuviéramos comunión con Él, que tuviéramos comunión con nuestros amigos, vecinos, hijos. Esa es la voluntad de Dios.
Pero el hombre tomó la decisión equivocada. Entonces Dios tuvo que escribir en tablas, en piedras, la voluntad de Él para un pueblo que es el pueblo de Israel. Y aquí viene otro tema que voy a tratar en otro momento, y es que esa ley no es para nosotros. La esencia de esa ley sí, porque los 10 mandamientos reflejan exactamente cuál es la voluntad de Cristo, de Dios, cuando Él vino a enseñar, ¿verdad? En el monte, el sermón del monte, nos viene a explicar lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, hermanos, quiero que entendamos esto: la voluntad de Dios no se hace en la tierra. Por eso es que tengo que hablarte de una cosa muy técnica y enseñar algo que tiene que ver con leyes, con los abogados pueden entender perfectamente bien esto. Hermanos amados, cuando Dios respeta los pactos. Dios deja de ser Dios si Él no respeta o no se sujeta a sus propios principios. Dejaría de ser Dios. Como Satanás tomó el control de la tierra, Dios la ha dejado y Dios ha querido restaurar. Y entonces es que tuvo que venir Jesús, ¿verdad?, a morir por la humanidad, a morir por nosotros los pecadores, para, ¿verdad?, devolvernos para que nosotros volvamos a volver a tener comunión con Dios, así como lo tuvo Adán y Eva en el huerto. Pero lamentablemente viene otro problema, que es la redención. En el momento en que recibimos a Jesús somos redimidos de alma y de espíritu, pero nuestra carne no. Por eso es que morimos y tenemos que ser enterrados, y es por eso que cuando Cristo regrese, según 1 Tesalonicenses capítulo 4, ¿verdad?, dice que tendremos que nosotros, los que estén muertos, van a resucitar primero. Tiene que ver con esto del cuerpo, tiene que ver con que Dios todavía no ha terminado de redimirnos. Pero a lo que quiero llegar, amado hermano, es que la voluntad de Dios no se hace. Se hace solamente cuando tomamos la palabra. Cuando Dios dice: amarás a tu prójimo, y nosotros lo amamos, estamos haciendo su voluntad. Cuando dice que tengamos una sola mujer, ¿verdad?, que no mintamos, que no robemos, Entonces, cuando hacemos esas cosas y hacemos lo que la Biblia nos enseña, estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero quiero llegar, para terminar ya con esta, ¿verdad?, miniseries que quiero hacer, quiero llegar al punto de lo que Jesús dijo que iba a suceder en estos últimos tiempos. Entendiendo que por el libre albedrío es que tenemos un desastre en el mundo. Se han tomado decisiones equivocadas, se ha dividido el planeta en países que pelean por fronteras, Usted sabe cómo es la historia. Dios no creó el mundo así. Dios hizo un paraíso para todos, ¿verdad? No hizo un planeta dividido con límites como es hoy día. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Que la situación que estamos viviendo nosotros en estos tiempos, lo que se va a vivir en los últimos días, es no porque Dios haya planificado y porque Dios haya planeado que todas estas cosas sucedieran, sino que Dios sabe, porque Él es un Dios sabio, es un Dios omnisciente, es un Dios, ¿verdad?, que en este instante está en el principio de la creación, pero también está en el final de la creación. Está al final, no hay, Él es el alfa, el omega, Él es el principio, el fin. No hay, Dios es Dios, por eso es que Él conoce las cosas que van a pasar. No las ha planificado, Él las conoce. ¿Me entiende? Por eso es que Él sabe que se va a levantar un anticristo, sabe que va a haber una marca de la bestia, sabe que viene una guerra de Armagedón, y todas esas cosas las ha dejado escritas en el libro a través de la revelación del Espíritu Santo, para que nosotros, sus hijos, entendamos todo lo que va a suceder, y todo está escrito en este libro. Por lo tanto, nosotros los cristianos debemos de saber, y en estos días que estamos viviendo esta pandemia, esta situación, simplemente estamos reforzando lo que la palabra de Dios nos enseña. Hermanos, vienen tiempos más difíciles, y por lo tanto nosotros los cristianos debemos de alegrarnos, debemos de saber que el tiempo se nos acerca, el tiempo del final, y no podemos escondernos, ¿verdad?, y cerrar las iglesias, porque nosotros somos la iglesia del Señor, nosotros somos los que tenemos que conservar, somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, y no podemos esconderla.
debajo de un almud, debemos de abrir nuestros templos, debemos de atender a la gente, por supuesto respetando las leyes, ¿verdad? Porque no vamos a ir en contra de ello, pero aún así hay que obedecer a quién, a Dios o a los hombres, ¿verdad? Que Jesús lo dijo, Pedro, Pablo lo han dicho. Hermanos, lo que estamos viviendo son tiempos difíciles, pero la iglesia no puede esconderse, la iglesia no puede cerrar puertas. Nosotros debemos de seguir predicando el Evangelio. La iglesia, amado hermano, es el hospital de los enfermos. La iglesia ¿verdad? No podemos cerrar porque sería como que los hospitales en este instante todos cerraran porque hay una peste y van a abrir de nuevo cuando se acabe la peste. Eso es ridículo. Eso está pasando con los cristianitos que cerramos las iglesias y que no venimos a orar, que le tenemos miedo a todo. Hermanos amados, no temamos. Yo te quiero dar ánimo, porque el Evangelio no se trata de saberse los coritos de memoria, ni de pegarse de repente un sentimiento lindo dentro de la iglesia porque la canción me llegó. El Evangelio es una forma de vida. Y si tenemos que entregar nuestra vida para Jesús, lo vamos a hacer. Yo te quiero recordar algo. Cuando la iglesia primitiva, hermano amado, después de que pasó el movimiento de Constantino, y la historia nos habla de cómo la iglesia se unió con el Estado, pero hubo un tiempo de persecución tan grande en contra de los cristianos, hermano amado, que los encerraban. ¿Sabes? Yo he estado en Roma, he estado en el circo donde enterraban a nuestros hermanos vivos, enteros en el circo, y le dejaban las cabezas solamente afuera y pasaba una máquina cortándole las cabezas, ¿verdad? Donde nuestros hermanos eran quemados. ¿Sabes por qué? Porque predicaban el Evangelio. No se escondieron, no cerraron las iglesias, ¿verdad? Y ellos estaban viviendo persecución. Esto no es persecución, esto es una simple peste que estamos viviendo, y nosotros los cristianos debemos de entender esto, hermano, que van a venir tiempos más difíciles. Si tú estás asustado hoy día por una pandemia como esta, ¿cómo será, hermano, cuando comience la gran tribulación sobre la tierra? ¿Te vas a esconder? ¿Ah? ¿Y sabes lo que hacían nuestros hermanitos en aquella época en Roma? Se escondían en catacumbas, y yo he estado en las catacumbas en Roma, en Italia, ¿verdad? Donde ellos vivieron, y son kilómetros y kilómetros, donde ellos ahí se reunían, ahí oraban, ahí cantaban, ahí estudiaban la palabra, ahí predicaban, ¿verdad? Durante la persecución, y gracias a que perseveraron, a que no cerraron las puertas, a que no cerraron el Evangelio, no lo escondieron, es que hoy día nosotros podemos tener, ¿verdad?, acceso al reino de los cielos. Yo te quiero decir, ser cristiano cuando todo está bonito es lindo, pero ser cristiano cuando hay persecución, cuando vienen situaciones, y es lo que la iglesia tiene que aprender. Hermanos, debemos de crecer, debemos de madurar, debemos de saber que somos la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Somos nosotros, hermanos amados, que vamos a proteger el legado que Jesús nos dejó. A Él le vamos a seguir. Si es necesario entregar nuestra vida por Él, lo vamos a hacer. A mí algo me admiró hoy día, hermano amado, y es que alguien puso una foto de todos estos doctores, enfermeros, exhaustos, hermano, porque no han ido a sus casas, no han comido bien, para proteger a la humanidad. Y yo lo vi, puse también en Facebook y agregué algo, ¿verdad? Qué maravilloso, qué lindo es lo que ellos hacen, porque lo hacen por vocación, porque aman, ellos dan su vida, ¿verdad? A ellos no les importa. ¿Sabes tú que el doctor chino que descubrió esta enfermedad, la descubrió hace muchos meses atrás, antes que esto sucediera, y el gobierno chino no le quiso creer? ¿Y sabes lo que pasó? Él descubrió la enfermedad, trató a la gente, se enfermó, hermano, de esta enfermedad del coronavirus, y después que se enfermó, él volvió, fue sanado, pero después regresó, ¿verdad? Y cuando regresó, el hombre se tomó otra vez nuevamente el virus, y el hombre murió de esa enfermedad. Yo quisiera, hermano amado, simplemente decirte que nosotros como hijos de Dios debemos de entender cuál es nuestra vocación. Nos vamos a esconder, nos vamos a asustar. Solo quiero que pienses esto. Vienen tiempos peores, mi hermano. Vienen tiempos peores. Pero hay una cosa, Dios está con nosotros.
Jesús dijo que Él iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él es nuestra protección. O sea, todo lo que creemos de Él, ahora es donde debemos demostrar nuestra fe. Ahora. Porque yo puse temprano un mensaje y me encantan los dichos de cada país. Hay países que tienen unos dichos muy lindos, que reflejan a veces unas verdades tan grandes, así como Jesús hablaba parábolas. Esta parábola me encanta cuando alguien dice, en la cancha se ven los gallos. Porque es bueno hablar, es bueno predicar y hablar, y yo decreto, y yo esto, y ¿verdad? Pero en una situación como esta se cierran las iglesias, los pastores desaparecen, la gente está asustada. Entonces, ¿qué es lo que estamos creyendo? ¿Es esto una verdad o no? Quiero continuar, hermano, pronto, con otro estudio de estos, para que nosotros como iglesia podamos entender estas verdades. ¿No te hace mejor evangélico aprendiendo los coritos nomás y viniendo de vez en cuando? Es una forma de vida. Es una forma de vida. Tú sabes que los militares, si no, hay una guerra, nos van a llamar a todos. Y los militares tienen que jurar por su bandera y mueren por su bandera. Yo muero por Jesús, hermano. Si tengo que morir por predicar el evangelio, lo vamos a hacer. ¿Verdad? ¿Qué es más importante? ¿Qué es importante en nuestra vida? Así te quiero animar a que nos agarremos de este evangelio maravilloso, porque a pesar de todas las circunstancias podemos tener gozo, alegría en nuestra vida, a pesar de las circunstancias más difíciles. Esos hermanos que murieron, que se les cortaba la cabeza, aquellos que murieron quemados en la fogata, morían cantando y adorando a Dios, porque era gente genuina que verdaderamente se convirtieron a Jesús y lo conocieron como Él era. Así que, hermanos, yo te animo a que, ¿verdad?, sirvamos a Dios con todo nuestro corazón. Que estas palabras te sirvan, que estas palabras sean de bendición para tu vida.